El conocimiento nace producto de la experiencia a través de los sentidos, como hemos visto. Y esto se llama empirismo, o cosas empíricas, es decir, lo que yo veo, lo que yo siento, lo que yo toco, lo que yo huelo, lo que yo gusto, lo que yo palpo. Esas cosas me dan una percepción de la realidad. Por otro lado, Platón, con esta idea que yo acabo de mencionar de la caverna, indica que también existe otro tipo de realidad, que está en el terreno de las ideas, en el terreno de la abstracción mental, en el terreno de lo que es la mente racional, y se le llamó por lo mismo racionalismo. Platón afirmaba de que las ideas o los conceptos ideales eran eternos, no cambiaban, no mutaban, no eran físicos. Las cosas físicas terminaban, se deterioraban, los seres o los objetos se destruían, los objetos animados morían, pero las ideas eran eternas, decía él. Y de hecho, él ocupaba esos términos. Y nuevamente hallamos este ejemplo de platonismo en el Nuevo Testamento, cuando el apóstol Pablo dice en 2 Corintios 4:18 que las cosas que no se ven son eternas. Y no es de sorprender porque esta idea llevaba en boga 3 siglos. Sin embargo, la pregunta que surge es, bueno, está bien, las cosas que no se ven son eternas, pero ¿cómo nosotros podemos llegar al conocimiento de esta realidad? Si al fin y al cabo lo que experimentamos y lo que racionalizamos son abstracciones. Y estas están simplemente limitadas al modo en el que nosotros podemos integrar o interpretar la realidad, que al fin y al cabo es un tema de cultura. Nosotros podemos interpretar lo que nos rodea y le podemos dar sentido en la medida en que nosotros tenemos las herramientas culturales para poder entenderlas. Por ejemplo, si nosotros trajéramos a alguien del pasado a vivir acá y le mostráramos un computador, qué sé yo, sería difícil para ellos poder entenderlo. Hay que hacer un proceso de educación. Es lo mismo si nosotros llevamos a alguien de una cultura a otra. No obstante, es posible hacerlo en forma teórica. ¿Cómo nosotros entonces entendemos el tema de las realidades? Y aquí es donde entra un tema que yo quiero también nuevamente tomar y que tiene que ver con la percepción de la realidad. ¿Podemos nosotros estar seguros de que nuestra percepción, tal como la ve el cerebro, es un tema de realidad? ¿Podemos decir que es real todo lo que vemos, de todo lo que oímos, de todo lo que percibimos que es real? ¿Es siempre así? Y la verdad es que no es siempre así. Todo depende de cómo nosotros interpretamos los fenómenos que nos rodean, incluyendo los fenómenos visuales o auditivos. Por ejemplo, ¿qué pasa si usted va caminando a las 12 del día en un desierto desde Siria a Damasco y de repente oye una voz y usted se cae al suelo y escucha a alguien y los demás nadie lo escucha, pero usted ve una luz y le dice a usted, oye Pepito, ¿por qué me persigues? Usted le dice, bueno, yo soy tal y cual persona. ¿Cómo uno pudiera interpretar eso? ¿Hay modo de entenderlo? Sí. Una persona que tiene cierta creencia va a decir, ok, vi una visión de alguien que resucitó. Alguien en el siglo XXI va a decir, no, lo que pasó es que tuvo un ataque psicótico, esquizofrenia. Cada una de las personas viendo el mismo fenómeno e interpretándolo de modo distinto. Bueno, las percepciones tal como nosotros vemos tienen que ver mucho con cómo es la realidad y cómo nosotros la percibimos. Hay una fábula china de un contemporáneo a Platón. Bueno, no sé si eran contemporáneos tal como está, pero también es 300 años antes de Cristo, unos 3 siglos antes de Cristo. El poeta Chuang Tzu habló de su parábola, el sueño de la mariposa. El sueño de la mariposa lee así. Dice así. Una fresca tarde de primavera, Chuang Tzu llegó a la orilla de un lago y se sentó a descansar. Al poco rato se quedó dormido y soñó que era una mariposa. La mariposa que una vez había sido Chuang Tzu se fue revoloteando por ahí, viendo que el mundo era hermoso y estaba lleno de flores y aromas.
Al principio, la mariposa, que una vez había sido Chuanzú, le costó un poco adaptarse a las alas que le parecían demasiado grandes y poco manejables. Además, su cuerpo era tan liviano como un sueño y una suave brisa bastaba para arrastrarla a varios metros y hacer que variara de rumbo. Pero poco a poco se fue acostumbrando. Aprendió a dejarse llevar y a aprovechar las corrientes de aire para desplazarse más cómodamente de flor en flor. La mariposa que una vez había sido Chuanzú enseguida aprendió también a libar a las flores con su trompa extensible y descubrió que el néctar era delicioso. En un momento en que bebía de riquísimo néctar, descubrió aterrada que a solo un paso de ella acechaba un enorme camaleón verde que no había sido nunca visto por Chuanzú. Estaba perfecta e inmóvil como una estatua de un templo. Si hay algo que produce pánico a las mariposas es un camaleón, y este camaleón que no había visto nunca a Chuanzú estaba hambriento. La mariposa que una vez había sido Chuanzú se quedó muy quieta, conteniendo la respiración y sabiendo que su vida pendía de un hilo finísimo. El camaleón que nunca había visto a Chuanzú y por tanto no podía sentir ninguna compasión ni afecto por la mariposa que una vez había sido Chuanzú, le vigilaba con el ojo izquierdo, atento a su más mínimo movimiento, pues para el camaleón que nunca había sido Chuanzú, la mariposa que una vez había sido Chuanzú no era más que comida. Entonces llegó un ruidoso abejorro que tampoco había sido nunca Chuanzú. El camaleón dedicó al abejorro toda la atención posible con su otro ojo, el derecho. Y la mariposa que una vez había sido Chuanzú supo que tenía una oportunidad de salvar la vida. Lo siguiente ocurrió en apenas una décima de segundo. El abejorro que tampoco había sido nunca Chuanzú, haciendo el mismo ruido que una avioneta perdiendo altura, hizo en un quiebre en el aire sobre la cabeza del camaleón que no había sido nunca Chuanzú, y en ese momento el camaleón que no había sido nunca Chuanzú disparó su larguísima y pegajosa lengua con la velocidad del rayo y lo atrapó. Y entonces la mariposa que una vez había sido Chuanzú desplegó las alas y una ráfaga de viento la arrastró fuera del alcance del camaleón que no había sido nunca Chuanzú. Y la mariposa que una vez había sido Chuanzú respiró aliviada. Su diminuto corazón latía desbocado mientras las alas la llevaban más lejos a toda prisa y se decía: «Dios mío, me he salvado de milagro. Estoy temblando como una termita. Tengo que relajarme y descansar». Y la mariposa que una vez había sido Chuanzú encontró una cómoda hoja de junco en la orilla del lago. Se posó en ella con las dos alas muy juntas y se quedó dormida. Chuanzú entonces despertó y al despertar no sabía si era un hombre que había soñado ser una mariposa o una mariposa que soñaba con ser hombre. Quizás toda la vida no es más que un momento en el sueño de una mariposa. Bueno, ese es el cuento 300 años antes de Cristo. Pero siguiendo la tradición platónica, más o menos registrando la misma idea de los sueños, en el siglo XV, pleno Renacimiento, Calderón de la Barca en su obra La vida es sueño aborda el mismo tema que Chuanzú y Platón respecto a la percepción de la realidad. En el año 1635, Calderón de la Barca estrena La vida es sueño y nos presenta a su protagonista, que es Segismundo, quien ha sido recluido en una prisión. Él ha estado totalmente confinado, tal como los hombres en la caverna, y un día, por a veces motivos, se le pone en una cama real como un príncipe, disfruta de un tiempo ahí, y después, por las vicisitudes del relato, otra vez es devuelto a la mazmorra mientras duerme y un día despierta. Y cuando despierta en esa agonía, el personaje se cuestiona la realidad. Y entonces empieza a decir así. Es lo que dice Segismundo. Dice así: «Ay, mísero de mí, ay, infelice, apurar cielos pretendo, ya que me tratáis así. ¿Qué delito cometí contra vosotros naciendo? Aunque si nací, ya entiendo qué delito he cometido. Bastante causa ha tenido vuestra justicia y rigor,
pues el delito mayor del hombre es haber nacido. Solo quisiera saber para apurar mis desvelos, dejando a una parte, cielos, el delito del nacer. ¿Qué más os pude ofender para castigarme más? ¿No nacieron los demás? Pues si los demás nacieron, ¿qué privilegios tuvieron que yo no gocé jamás? Nace el ave con las galas que le dan belleza suma, apenas es flor de pluma o ramillete con alas. Cuando las etéreas alas corre con velocidad, negándose a la piedad del nido que dejan en calma, y teniendo yo más alma, ¿tengo menos libertad? Nace el bruto y con la piel que dibujan manchas bellas, apenas signo es de estrellas, gracias al docto pincel, cuando atrevido y cruel la humana necesidad le enseña a tener crueldad, monstruo de su laberinto, y yo, con mejor instinto, ¿tengo menos libertad? Nace el pez que no respira, aborto de ovas y lamas, y apenas bajel de escamas, sobre las ondas se mira, cuando a todas partes gira midiendo la inmensidad de tanta capacidad como le da el centro frío, y yo, con más albedrío, ¿tengo menos libertad? Nace el arroyo, culebra que entre flores se desata, y apenas sierpe de plata entre las flores se quiebra, cuando músico celebra de los cielos la piedad que le dan la majestad del campo abierto a su huida, y teniendo yo más vida, ¿tengo menos libertad? En llegando a esta pasión, un volcán, un Etna hecho, quisiera arrancar del pecho pedazos del corazón. ¿Qué ley, justicia o razón negar a los hombres sabe privilegios tan suaves, excepción tan principal, que Dios le ha dado a un cristal, a un pez, a un bruto y a un ave? Es verdad, pues reprimamos esta fiera condición, esta furia, esta ambición, por si alguna vez soñamos, y sí haremos, pues estamos en mundo tan singular, que el vivir solo es soñar, y la experiencia me enseña que el hombre que vive sueña, lo que es hasta despertar. Sueña el rey que es rey, sueña el rey que es rey y vive con este engaño mandando, disponiendo y gobernando, y este aplauso que recibe prestado en el viento escribe, y en ceniza se le convierte la muerte, desdicha fuerte. ¿Qué hay quien intente reinar viendo que ha de despertar en el sueño de la muerte? Sueña el rico en su riqueza, que más cuidados le ofrece. Sueña el pobre que padece su miseria y su pobreza. Sueña el que a medrar empieza. Sueña el que se afana y pretende. Sueña el que agrava y ofende. Y en el mundo, en conclusión, todos sueñan lo que son, aunque ninguno de ellos lo entiende. Yo sueño que estoy aquí, de estas prisiones cargado, y soñé que en otro estado más lisonjero me vi. ¿Qué es la vida? Un frenesí. ¿Qué es la vida? Una ilusión, una sombra, una ficción. Y el mayor bien es pequeño, que toda la vida es sueño, y los sueños, sueños son. El análisis de estos que se llaman soliloquios de Segismundo son profundos, son muy extensos, pero importan para poder rescatar el tema de la percepción de la realidad. Hay distintas aristas para entender la vida de sueño y se estudia de modo, académico, desde un punto de vista gramatical, poético, métrica, pero también desde el punto de vista de la filosofía y el existencialismo. Tenemos entonces otro ejemplo también que me gustaría mencionar, el ejemplo que todos quizás nosotros hemos visto, que es el de la obra de Matrix o La Matriz.